No fue en una fiesta loca con copas de más, ni en un viaje de trabajo. Fue en la boda de mi hermana. Sí, el día más feliz de su vida, yo empecé el peor mes del mío. Y lo peor es que nadie lo notó. Nadie sospechó que, mientras sonaban los violines y todos brindaban por el amor eterno, yo estaba tomando la peor decisión de mi vida con una sonrisa pintada. Me llamo Laura, y antes de que juzgues, déjame contarte las cosas como fueron. Mi esposo, Daniel, estaba a mi lado esa noche. Llevábamos 8 años casados, lo típico, hipoteca, coche compartido, 2 gatos, y una rutina que nos había comido la pasión como las termitas a una viga vieja. Él era, y sigue siendo, un buen hombre. Pero ahí estaba el problema, bueno no es lo mismo que deseado. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, alguien me hizo sentir lo segundo. Él se llamaba Hugo. Amigo de la infancia de mi cuñado, nadie demasiado importante, pero con una seguridad al hablar que te dejaba un poco sin aire. Nos sentaron juntos en la misma mesa durante la cena. Al principio fue solo conversación educada, pero él no hablaba como los demás. No preguntaba si me gustaban las flores del centro de mesa. Me preguntó si era feliz. Así, sin anestesia. Me reí por inercia, pero no contesté. ¿Quién pregunta eso en una boda? A la hora del vals, Daniel ya se había perdido entre los primos segundos y los chupitos de hierbas. Hugo me invitó a bailar. No era especialmente guapo, pero sabía moverse, y más de una vez su mano bajó más de lo que debía en mi espalda. No lo detuve. Y ahí es donde empezó todo. Después del baile, salimos a tomar aire. Fumaba. No me gusta, pero en ese momento me pareció parte de su encanto rebelde. Yo estaba colocada, no por el vino, sino por la atención. Por sentirme vista. Me apoyé en la barandilla de la terraza del restaurante, mirando las luces de Valencia al fondo. Él se acercó por detrás y me dijo, si te beso, ¿te vas a arrepentir después? Yo no dije nada. Y él me besó. Y yo lo besé de vuelta. No pasó nada más esa noche, aunque no por falta de ganas. Me fui en el coche con Daniel, escuchando cómo me hablaba de lo bien que se lo había pasado, mientras yo tenía la cabeza en otro sitio. No dormí bien esa noche, ni la siguiente. Lo que siguió fue un juego peligroso que yo misma inventé. No intercambiamos teléfonos. Nada de mensajes. Nada de rastros. Pero cada vez que sabía que Hugo estaría en alguna reunión con mi cuñado, yo buscaba la forma de estar también. Fingía que pasaba por allí, que ayudaba con algo. Y cada vez que lo veía, el mundo se volvía un poco más borroso, y mi matrimonio un poco más lejano. No fue amor. Ni siquiera diría que fue una aventura al uso. Era más bien una válvula de escape. Algo mío, en medio de una vida que ya no sentía como mía. Pero como todo juego, llegó el momento en que alguien se dio cuenta de que yo no estaba jugando sola. Daniel nunca fue celoso. Ni paranoico, ni de esos que revisan bolsos o correos electrónicos. Siempre fue de confiar, tal vez demasiado. Durante años, esa confianza fue un refugio, pero también una trampa. Yo pensaba que mientras no hubiese mensajes, fotos o pistas evidentes, nada podría delatarme. Creí que controlaba la situación, que todo estaba bajo mi mando. Y me equivoqué. No fue un mensaje, ni un perfume extraño, ni una conversación escuchada a medias lo que lo llevó a sospechar. Fue algo mucho más tonto, pero mucho más potente. Un simple comentario. Uno de esos momentos que parecen insignificantes, hasta que rompen todo. Era un domingo, después de comer. Mis padres habían venido a casa, y mi hermana también, la misma que se había casado hacía poco. Estábamos tomando café en la terraza. Mi hermana, con su tonito burlón de siempre,
dijo en voz alta, sin pensar, menos mal que Hugo no vino, si no Laura se nos distrae. Así. Sin maldad, sin intención. Fue un comentario como esos que uno lanza al aire sin pensar en lo que implica. Pero Daniel levantó la cabeza y me miró de una forma que nunca antes había usado conmigo. En ese momento, intenté reír. Me hice la indiferente, como si fuera una broma absurda. Dije algo como ¿qué tonterías dices?, y seguí revolviendo el azúcar en la taza como si no me afectara. Pero él no se rió. No dijo nada. Solo se quedó callado, y eso me incomodó más que si me hubiera gritado delante de todos. Las cosas cambiaron esa misma tarde. No fue un cambio grande, ni inmediato, pero yo lo sentí. Empezó a observarme más, a hacer preguntas sutiles, a escuchar con demasiada atención. Me di cuenta de que había cruzado una línea que no sabía cómo volver a pintar. 2 días después, volvió temprano del trabajo sin avisar. Lo noté cuando escuché la puerta cerrarse más fuerte de lo normal. Estaba en la cocina y me sobresalté. Él entró, me saludó con un beso en la mejilla y se quedó parado, mirándome. No era su forma habitual de llegar. Me preguntó cómo había ido el día, pero no como una curiosidad genuina, sino como si estuviera haciendo un chequeo. No dije nada fuera de lo común, le conté que había ido al mercado, que la oficina estaba tranquila, que había hablado con mi madre. Cosas normales. Y entonces, él soltó una frase que me dejó fría. He hablado con Marcos, el marido de tu hermana. Me dijo que Hugo ha estado bastante presente últimamente. Lo dijo sin levantar la voz, sin mirarme directamente, mientras revisaba la nevera. No supe qué contestar. Sentí que el estómago se me encogía. Me limité a decir algo estúpido como es que suele ayudar con cosas del bar, ya sabes cómo es. Daniel cerró la puerta de la nevera, se sirvió un vaso de agua, bebió y me miró por fin. ¿Y tú, te ves con él fuera de eso? No gritó. No había rabia. Solo una calma forzada que me ponía más nerviosa que si hubiera dado un puñetazo a la mesa. Dije que no, claro. Que cómo se le ocurría. Que ni siquiera tenía su número. Me escuché decir esas cosas, una tras otra, como si estuviera leyendo un guión. Y él solo asintió. No insistió. Me dijo que tenía que salir de nuevo, que se le había olvidado pasar por la farmacia. Pero cuando salió, supe que no iba a por medicinas. No sabía a dónde iba, pero sabía que algo estaba cambiando. Esa noche no durmió en la cama. Dijo que tenía dolor de espalda y se quedó en el sofá. No era la primera vez que pasaba, pero esta vez no era el colchón. Era yo. Al día siguiente, empezó a llegar más tarde a casa, a responder con monosílabos, a comportarse de forma fría pero correcta. Lo suficiente como para que pareciera normal desde fuera, pero dolorosamente distante desde dentro. Y lo peor era que yo no sabía hasta qué punto sabía algo, o solo sospechaba. Durante una semana, convivimos así. Yo empecé a sentir un peso constante en el pecho. No era culpa, era miedo. Miedo a que me confrontara, a que me pidiera explicaciones que no quería dar. Intenté portarme mejor. Cocinaba más, buscaba excusas para tocarlo, para sentarme a su lado en el sofá, para recuperar algo de lo que teníamos antes. Pero cada gesto mío era recibido con una cortesía vacía. No rechazo directo, pero tampoco cariño. Como si él supiera que todo era un teatro barato. El viernes de esa semana, pasó lo que cambió todo. Daniel llegó con una bolsa de supermercado. Traía vino, quesos, y una bandeja de sushi. Era nuestro tipo de cena especial, una que solíamos hacer una vez al mes. Me confundió. Pensé que tal vez estaba dispuesto a reconciliarse. Pero durante la cena, no dijo casi nada. Me miraba poco,
bebía lento, y asentía a cada cosa que yo decía como si estuviera firmando papeles que no pensaba leer. Cuando terminamos, me dijo que había algo que tenía que enseñarme. Se levantó, fue al estudio, y volvió con su portátil. Lo encendió, lo puso sobre la mesa, y sin mirarme, me dijo, esto lo encontré por casualidad. No busqué nada. Pero cuando uno escucha lo suficiente, empieza a conectar cosas. Y ahí lo vi. No era una foto, ni un mensaje. Era una grabación de audio. Una conversación entre mi hermana y su marido, en la que ella decía que me había visto coqueteando con Hugo en una cena de hace 2 semanas. Que se notaba que había tensión. Que no era solo una tontería. Que si Daniel no se había dado cuenta, era porque no quería verlo. Me quedé en silencio. Él tampoco habló. La grabación terminó, cerró el portátil, y se levantó. Me dijo que se iba a casa de su hermano esa noche. Que no iba a gritar, ni a hacer un escándalo. Que no le interesaban los detalles, ni las excusas. Solo quería entender en qué momento lo convertí en un espectador más de mi vida. Me preguntó si era feliz. Exactamente como me lo preguntó Hugo semanas atrás. Solo que esta vez no supe qué responder. Daniel agarró su chaqueta, sus llaves, y se fue sin decir adiós. No hizo falta. Me quedé sentada en la cocina, frente a los platos sucios y el portátil apagado. Sabía que no era lo peor que vendría. Solo era el inicio. Cuando Daniel volvió a casa, lo hizo 2 días después, a las 8 de la tarde, con la misma cara con la que solía llegar del trabajo cuando había tenido un día especialmente agotador, solo que esta vez no traía carpeta ni mochila, solo su silencio y unas llaves que lanzó sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Yo estaba sentada en el sofá, sin televisión, sin móvil, solo esperando. En cuanto lo vi entrar, supe que ya no había marcha atrás, que esa noche íbamos a hablar de todo lo que habíamos evitado durante años. Él no se sentó ni me saludó. Se quedó de pie, apoyado en la pared del comedor, cruzado de brazos. Yo me incorporé, me pasé las manos por los muslos como si así pudiera secar un sudor que no existía, y le dije simplemente, ¿quieres que hable yo o prefieres empezar tú? Daniel no respondió de inmediato. Me miró con una expresión que no reconocí del todo, una mezcla de decepción, hartazgo y una extraña calma que me dio más miedo que si hubiese explotado. Finalmente, con voz firme, dijo, quiero saber si vas a decir la verdad o si vas a seguir vendiéndome tus versiones editadas. Me quedé callada unos segundos. Había repasado mentalmente todas las posibles formas de explicar lo que había hecho, de justificarme, de suavizar las cosas, pero en ese momento todas las frases que había practicado se me atragantaron. Lo único que logré decir fue, no fue algo planeado. Daniel soltó una risa seca, sin gracia, como quien escucha un chiste que ya conoce. No fue planeado, repitió, pero se repitió más de una vez, ¿verdad? Asentí. Él bajó la mirada un segundo y luego volvió a clavarla en mí. ¿Con Hugo?, preguntó, aunque ya lo sabía. Asentí de nuevo. ¿Cuántas veces?, preguntó, sin alterar el tono. No sé, dije con la voz temblorosa. No llevé la cuenta. No fueron muchas. Daniel se acercó un par de pasos y se detuvo frente a mí. ¿5, 10?, preguntó. Más de 10. Negué con la cabeza. Menos. 3 veces. Y después ya no. Daniel apretó los labios y se giró, caminó hasta la ventana y se quedó mirando hacia afuera como si esperara encontrar allí alguna respuesta que yo no le podía dar. Pasaron varios segundos antes de que hablara de nuevo. ¿Por qué?, preguntó, sin mirarme. ¿Qué hice mal? ¿Qué falló? Quise decir que él no había hecho nada, que esto no tenía que ver con él, que era algo mío, pero me di cuenta de que esas frases sonaban huecas incluso dentro de mi cabeza.
Aún así, la solté, no es por ti. No fue porque tú hicieras algo mal. Es que, yo me sentía vacía, atrapada en una rutina, como si solo existiera para cumplir horarios y pagar facturas. Con él me sentí viva, por un momento. Daniel se giró, y su cara se endureció. ¿Y conmigo qué eras, muerta, una funcionaria del hogar, una planta? No supe qué contestar. ¿Y no pensaste en hablarme?, insistió. ¿En decirme que te sentías así, que necesitabas algo, lo que fuera? Me pasé la mano por la frente, cerré los ojos y dije, sí lo pensé, pero tenía miedo. Pensé que no ibas a entenderlo. Daniel levantó las cejas. No iba a entender que mi esposa quería cogerle cariño al primer imbécil que le hacía un par de preguntas interesantes. ¿Eso es lo que no iba a entender? Sentí el golpe de sus palabras, pero no le respondí. Sabía que en su lugar yo habría dicho cosas peores. Daniel volvió a la mesa, se sentó y se quedó en silencio un rato largo. Yo no me atrevía a moverme. ¿Te acostaste con él en nuestra cama?, preguntó. No, respondí rápido. Nunca en casa. Él asintió, como si eso, en lugar de aliviarle, le confirmara algo peor. Claro, dijo. Ni siquiera tuviste la decencia de ensuciar lo nuestro en lo nuestro. Lo hiciste en otro sitio, donde podías ser otra persona. Lo terminé hace semanas y dije. Antes de que tú supieras algo. Me di cuenta de que no valía la pena. Daniel me miró con una expresión neutra. No valía la pena, repitió. Supongo que esa es tu forma de decir que te aburriste. Negué con la cabeza, pero no insistí. Hablar con él esa noche era como caminar por una casa incendiada sin saber qué habitaciones aún eran seguras. Él suspiró. ¿Y qué pensabas hacer, seguir con la farsa, hasta cuándo? Me encogí de hombros. No lo sé. Pensaba que si nadie lo sabía, no había daño. Daniel se levantó de golpe. ¿De verdad crees eso? ¿Crees que no había daño? ¿Te parece que esto no es daño? ¿Qué parte de mi cara no parece la de un tipo destrozado? Caminó hacia el pasillo y se detuvo. ¿Qué esperas que haga ahora? ¿Que lo acepte? ¿Que lo supere? ¿Que te perdone? Yo me levanté también. No sé qué espero. Solo sé que no quería perderte. Aunque no lo parezca. Él giró sobre sus talones. No lo parece. En absoluto. Hubo un silencio que duró demasiado. ¿Estás enamorada de él?, preguntó por fin. No, respondí sin dudar. Fue deseo, impulso. Pero amor no. Daniel asintió, con una tristeza que no le había visto ni cuando murió su padre. Peor me lo pones, murmuró. Esa noche no durmió en casa. Se fue sin decir a dónde, sin dejar nota. Yo recogí los platos de la cena que nunca tocamos y me senté en la cama vacía, sin saber si iba a volver. Me sentía derrotada, pero no por haber sido descubierta, sino por haber entendido por fin todo lo que había arruinado. Ya no se trataba del error, sino del eco que dejaría en cada rincón de nuestra historia. Daniel volvió una semana después, sin previo aviso, como si nada hubiera pasado. Yo estaba en la cocina, limpiando los platos del desayuno, cuando escuché la puerta abrirse y sus pasos tranquilos por el pasillo. Tenía una calma que no supe interpretar, y eso fue lo que más me asustó. Entró con una bolsa de papel en la mano, dejó las llaves sobre la encimera y me dijo con voz neutra que necesitábamos hablar sin interrupciones, que había tomado una decisión y que lo mejor era hacerlo con cabeza fría. No era el tono de un hombre que viene a reconciliarse ni tampoco el de alguien dispuesto a terminar de manera impulsiva. Era el tono de alguien que ya ha hecho algo y solo te lo va a comunicar. Me pidió que me sentara. No discutí. Apagó el móvil y el mío lo tomó de la mesa, lo guardó en su bolsillo y dijo que no quería distracciones.
Me miró con una expresión tan firme que por un momento sentí que estaba en una reunión de trabajo más que en una conversación de pareja. He estado pensando en todo lo que dijiste, empezó. En que te sentías vacía, en que querías sentirte viva. Supongo que eso ya lo conseguiste. Así que yo también me tomé la libertad de llenar un poco el vacío. Al principio no entendí. Pensé que hablaba de salir con amigos o de empezar terapia. Pero no era eso. Me miró fijo y añadió, te devolví el favor. Solo que a mi manera. No contesté. Esperé. Él sabía perfectamente cómo hacerme sufrir sin levantar la voz. Sacó de la bolsa una carpeta. Dentro había papeles, fotos, y algo que parecía un informe. Lo empujó hacia mí y dijo, no me costó mucho encontrarlo. Valencia es pequeña. Tu amigo Hugo tiene una novia que vive en Alicante. No sé si sabías eso. Sentí que la sangre se me iba a los pies. No lo sabía. Ella también tenía sus sospechas. Nos encontramos, hablamos y decidimos comparar notas. Muy instructivo, la verdad. Me quedé paralizada, mirando la carpeta sin abrirla. ¿Qué has hecho, Daniel?, pregunté. Lo justo, respondió. Le conté todo. Absolutamente todo. Las fechas, los lugares, incluso los días en los que fingías estar con tus padres. Y no te preocupes, ella también colaboró. Me mostró las conversaciones que él guardaba, los mensajes borrados, las fotos. Nada explícito, pero suficiente para que no quedara duda. Mi primer impulso fue gritarle, decirle que no tenía derecho, que eso era venganza, pero algo me detuvo. La expresión de su cara no era la de alguien satisfecho. Era la de alguien que se ha hundido contigo, pero que prefiere arrastrarte hasta el fondo para no ir solo. ¿Y qué ganas con eso?, pregunté, intentando mantener la calma. Cerrarlo, respondió sin dudar. Hacer que todo el mundo sepa quién eres, sin exagerar, sin insultos, solo con hechos. Porque eso es lo que hiciste, hechos. Y ahora todos los conocen. Sentí un nudo en la garganta. ¿Todos quiénes?, pregunté. Daniel tomó aire. Tus padres, tu hermana, tu jefe, y algunos amigos comunes. No fui cruel. No mostré nada más allá de lo necesario, pero saben lo suficiente para entender quién es Laura, la que jugaba a dos vidas. No pude reaccionar al principio. Era como si todo mi cuerpo se hubiera apagado. ¿Por qué harías eso?, dije finalmente. Porque tú no me diste la opción de elegir qué hacer con mi vida cuando decidiste traicionarla, respondió. Ahora tampoco te la doy yo. No voy a divorciarme aún. No todavía. Pero quiero que sepas que a partir de hoy, esta casa no es tu refugio. Es el lugar donde vas a entender lo que cuesta perder el respeto. Se levantó, fue al frigorífico, sacó una botella de agua y bebió sin apuro. Luego volvió a hablar, sin mirar en ningún momento a mis ojos. He cambiado las contraseñas de las cuentas conjuntas. Dejé lo necesario para que puedas pagar tus cosas, pero no vas a tocar un euro más de lo que te corresponde. Si quieres algo, pídemelo por escrito. No quiero ni una conversación innecesaria. Y otra cosa, el coche está a mi nombre, y a partir de hoy tú vas en metro. Las llaves las dejas aquí. Intenté mantener la compostura, pero no pude. Le pedí que no mezclara todo, que hablaríamos de dinero después, que no había necesidad de humillarme de esa forma. Él me interrumpió con una tranquilidad que helaba. No te estoy humillando, Laura. Te estoy poniendo límites, que es distinto. Tú rompiste los tuyos, ahora aprendes los míos. Me quedé sin palabras. Lo vi tan sereno, tan exacto en cada movimiento, que no supe si me daba miedo o admiración.
Me levanté despacio y le dije, no tienes que destruirme para demostrar que tienes razón. Él respondió con algo que me dolió más que todo lo anterior. No quiero destruirte. Quiero que te veas sin el disfraz. Y que te mires tanto rato que empieces a odiarte un poco. Solo entonces vas a entender lo que me hiciste. Durante los días siguientes, Daniel se convirtió en un desconocido que vivía en mi casa. No gritaba, no discutía, pero cada palabra suya era un recordatorio constante de que ya no tenía control sobre nada. Llegaba tarde, comía solo, y no decía dónde iba. Yo sabía que no tenía a nadie más, pero eso no me consolaba. Lo veía en su forma de actuar, estaba preparando algo más grande. Yo intenté recomponerme, limpiar la imagen ante mis padres, que apenas me dirigían la palabra desde que se enteraron. Mi hermana fue directa, no me hables de tus razones, Laura. Las razones no cambian los hechos. Tenía razón, y aunque me dolía, no podía discutirle. Una noche, al llegar a casa, encontré mis cosas del dormitorio en el cuarto de invitados. En el armario había una nota. Decía, a partir de hoy dormimos separados. No hace falta que me expliques nada más. Lo entiendo todo. Esa frase, tan simple, me derrumbó más que cualquier grito. Me senté en la cama y lloré en silencio durante horas, no solo por la culpa, sino porque entendí que Daniel no necesitaba venganza pública para hacerme daño. Lo que había hecho ya era suficiente para que todos me vieran de otra forma. En la oficina, los compañeros evitaban mirarme. Mi jefe me llamó a su despacho y me dijo con tono profesional que lo mejor era que me tomara unos días. No me lo dijo abiertamente, pero sabía que lo hacía para evitar el murmullo, los comentarios, las preguntas. Todo el mundo lo sabía, o lo sospechaba. Y lo peor es que él no tuvo que mentir para lograrlo. Solo decir la verdad. Al volver a casa esa noche, lo encontré cenando en silencio. No dije nada. Me senté frente a él y comí sin mirarlo. Cuando terminé, le pregunté, ¿ya estás satisfecho? Él levantó la vista y dijo sin vacilar, no. Todavía no. Pero ya falta menos. Me quedé quieta. ¿Qué falta?, pregunté. Que aprendas lo que cuesta la soledad cuando ya no puedes echarle la culpa a nadie más, respondió. Eso falta. Las semanas siguientes fueron una rutina vacía. Daniel mantenía la cortesía, pero no el afecto. Yo intentaba mantenerme firme, pero la presión me estaba rompiendo. Una mañana, mientras preparaba café, él me dijo con naturalidad, he hablado con un abogado. Vamos a separarnos legalmente, pero seguiremos conviviendo hasta que vendas tu parte del piso. No quiero quedarme con nada tuyo, solo que no sigas aquí más tiempo del necesario. No le pedí explicaciones. No lloré. Solo asentí. No tenía energía para resistir. Había perdido el respeto de todos, incluido el mío. A veces lo veía salir los fines de semana bien vestido, con camisa nueva, y sabía que estaba viéndose con alguien, aunque no me lo dijera. No sentí celos, sino una especie de tristeza resignada. Era su manera de cerrar el círculo. Una noche volvió tarde, se sentó en el sofá y dijo, no te preocupes, no pienso traer a nadie a casa. No quiero que esto se convierta en un teatro. Pero quiero que sepas que ya no te debo fidelidad. Es justo. No contesté. Sabía que tenía razón. Y aunque me dolió, no podía decir nada. Era su derecho, o al menos eso se había ganado. La venganza de Daniel no fue un arrebato, fue un proceso. No necesitó gritar, ni romper, ni pegar. Solo se dedicó a desmontar mi vida con precisión. Y yo lo permití, porque sabía que lo merecía. Lo más duro no fue la soledad, sino ver cómo se iba apagando en sus ojos cualquier resto del hombre que una vez me amó.
entendí que ya no me odiaba. Y eso fue lo más doloroso, porque el odio al menos implica sentimiento. Lo que él tenía ahora era indiferencia, y esa fue su verdadera venganza. Pasó algo curioso cuando Janio me dijo que ya no me debía fidelidad. No me lo esperaba, y sin embargo, no me sorprendió. Ya llevaba semanas viéndolo alejarse sin mirar atrás, como si cada paso fuera parte de un trayecto que ya tenía planificado desde el día que descubrió todo. No hacía falta que me diera detalles de con quién estaba o qué hacía cuando salía. Me bastaba con su forma de vestirse, con la forma en que se miraba al espejo antes de salir, con la manera en que contestaba mensajes cuando pensaba que yo no lo veía. Al principio pensé que iba a fingir, que solo era una forma de castigarme psicológicamente, pero con el paso de los días, entendí que lo estaba haciendo de verdad. Lo estaba conociendo todo de nuevo con otra persona, pero esta vez no lo hacía por necesidad ni por deseo, sino por justicia. Y aunque no lo dijera, yo sabía que esa decisión la había tomado para equilibrar algo en su interior que yo rompí sin permiso. Una noche, mientras cenábamos sin hablarnos, me preguntó si ya había decidido qué iba a hacer con mi parte del piso. Le dije que no, que necesitaba un poco más de tiempo, y él asintió como si ya lo esperara. Me dijo que no me iba a presionar, pero que no se iba a quedar esperando indefinidamente. Me aseguró que tenía dinero para irse en cuanto yo me moviera, pero que no iba a hacerlo mientras yo siguiera allí como si nada. Me ofreció incluso buscar un mediador para fijar plazos y condiciones, para no tener que seguir teniendo este tipo de conversaciones. Le dije que no hacía falta, que yo me haría cargo, pero lo cierto es que no sabía ni por dónde empezar. No tenía ganas de moverme, no tenía ganas de empezar de nuevo, no tenía ganas de nada. A esas alturas, hasta el trabajo se me estaba yendo de las manos. Pedí varios días libres alegando estrés, pero lo cierto es que no podía mirar a la gente a la cara sin pensar que me estaban juzgando. Y aunque nadie me dijera nada directamente, ya no me saludaban como antes, ya no me llamaban para tomar algo, ya no me preguntaban por Janio. Sabía que lo miraban como una víctima, como un hombre bueno que fue traicionado, y que me veían a mí como la culpable. Y lo peor es que no podían quitarme la razón. Tenían toda la información que necesitaban, y eso era culpa mía. Intenté hablar con él un par de veces, no para pedirle volver, sino para entender cómo podía convivir conmigo sin desear estrangularme. Le pregunté si de verdad pensaba seguir durmiendo en la habitación de invitados por tiempo indefinido, y me respondió que sí, que hasta el día en que yo saliera por esa puerta, esa cama sería suya. Le pregunté si ya estaba con alguien y me dijo que eso no me concernía. No lo dijo con rabia, sino con una frialdad que me dejó sin respuesta. Me dijo que si yo había tenido el derecho de hacer lo que hice sin consultarle, entonces él tenía el mismo derecho de rehacer su vida sin darme explicaciones. No le insistí. Me levanté y me fui al dormitorio, pero no dormí. Me quedé horas mirando el techo, pensando si habría una mínima posibilidad de revertirlo todo, de parar ese proceso que sentía como una caída libre. Pero no era una caída. Era una demolición lenta. Yo había sido el terremoto, y Daniel era la cuadrilla de limpieza, quitando ladrillo por ladrillo lo que quedaba de nuestra vida juntos. Lo más extraño fue que, en medio de todo eso, Janio seguía cumpliendo con algunas rutinas compartidas. Seguíamos haciendo la compra juntos los sábados, como si nada hubiera pasado. Seguía preguntándome si necesitaba algo del supermercado. Incluso me avisaba cuando tenía una reunión tarde para que no me preocupara. Pero eran gestos automáticos, casi programados. Ya no había conexión, solo mecánica. Y eso me mataba más que cualquier insulto. Una tarde, en una conversación más larga de lo habitual, me dijo que había comenzado a ir al gimnasio de nuevo. No me lo decía para impresionarme, ni para provocar celos. Me lo decía como quien informa de un nuevo hábito. Me contó que había retomado el pádel con un antiguo compañero del colegio. Yo asentí,
Le dije que me parecía bien, y cuando subió al dormitorio, me quedé en el salón intentando recordar cuándo fue la última vez que yo hice algo por mí misma que no fuera intentar retenerlo. Una noche de viernes, ya casi cerrando el mes, Daniel volvió más tarde de lo habitual. No lo esperaba. Ya había cenado sola y estaba a punto de acostarme. Entró con una expresión distinta, menos tensa. Se sentó en el sofá y me pidió que me sentara también. Me dijo que no quería una pelea, que no buscaba humillarme más, pero que necesitaba que tuviéramos una última conversación antes de cerrar este capítulo. Le pregunté si eso significaba que pensaba irse, y me dijo que no se iba a ir, pero que sí necesitaba dejar claras algunas cosas. Ya no te odio, Laura, me dijo. Al principio sí, lo admito, pero se me fue pasando. El problema ahora es que tampoco siento otra cosa. No hay rabia, no hay amor, no hay pena. Solo hay vacío. Y no quiero vivir en ese vacío. Me quedé en silencio. Me temblaban las manos, pero logré mantenerlas sobre las rodillas. Le pregunté qué proponía. Separación, dijo sin dudar. Oficial, legal. Y convivencia temporal hasta que se venda el piso. Tú harás tu vida, yo la mía. No hay vuelta atrás. No me interesa saber si cambiaste, si aprendiste. Ya no me importa. Le pregunté si no podíamos esperar un poco más, ver si las cosas se acomodaban con el tiempo. Me dijo que ya había esperado demasiado. Que el tiempo no cura lo que uno no quiere curar. Y que él no quería curar esto. Me costó procesarlo. Le dije que lo había perdido todo, que entendía el daño que causé, que si pudiera volver atrás, no habría dado ese paso con Hugo. Me dijo que ya no se trataba de Hugo, ni de sexo, ni de infidelidad. Se trataba de respeto. Y ese respeto, una vez que se pierde, no se recupera con disculpas. Me dijo que si yo hubiera venido a él antes, si le hubiera hablado, quizás estaríamos en otro punto. Pero no lo hice. Y por eso estábamos aquí. Esa noche dormí en el sofá. No porque él me lo pidiera, sino porque no podía soportar estar en una cama donde todo se había desvanecido. Por primera vez en semanas, lloré sin intentar detenerme. No por la culpa, sino por la aceptación. Era cierto todo lo que dijo. Lo había perdido, y no porque él se fuera, sino porque yo lo empujé. Él no se despidió, no me abrazó, no me dijo que lo sentía. Solo se fue a dormir como quien ya no tiene nada que decir. Y entendí que esta era la última vez que nos hablaríamos como marido y mujer. Lo siguiente sería un contrato, un trámite, una firma. El día que firmamos la separación oficial, no hubo ceremonia ni palabras que valieran la pena recordar. Llegamos por separado, nos sentamos con el abogado, repasamos los puntos básicos del acuerdo, confirmamos lo que ya habíamos hablado en casa y firmamos sin mirar al otro. No había ni rabia ni drama, solo un silencio funcional que lo decía todo. El abogado nos miró un par de veces como si esperara que alguno de los dos rompiera ese clima de tensión sorda, pero no pasó. Daniel firmó primero, luego yo, y en menos de 30 minutos salimos del despacho con una carpeta en la mano y una historia menos encima. Caminamos un par de metros juntos, él con las manos en los bolsillos, yo con la vista al suelo, hasta que llegamos a la esquina donde debíamos separarnos. Me miró, asintió una sola vez, y se fue en dirección opuesta. No hubo abrazo ni cuídate, ni lo siento. Solo eso. Un gesto mudo para marcar el final. Me quedé ahí unos segundos, no porque esperara que volviera, sino porque necesitaba entender cómo algo que una vez fue tan fuerte ahora podía cerrarse con un movimiento de cabeza. Volví a casa esa tarde y empecé a guardar mis cosas. Habíamos acordado que yo me quedaría allí hasta que encontrara otro sitio o hasta que saliera la venta del piso. Él se había ido el día anterior, sin avisar mucho.
Solo dejó sus llaves en la encimera con una nota que decía que el resto lo mandaría a buscar. Ya no dormía allí desde hacía semanas, pero verlo irse sin despedirse me dolió más de lo que quise admitir. Me había convertido en una extraña en mi propia casa. Abría los armarios y ya no encontraba sus cosas. Sus camisas, sus zapatos, su perfume, su cepillo de dientes. Todo se había ido. Me miraba en el espejo y no reconocía a la persona que quedaba. La mujer que una vez creyó tenerlo todo ahora tenía una maleta medio llena y una lista de pendientes con más tachaduras que planes. Los días siguientes los pasé organizando lo que había dejado pendiente. Citas en bancos, avisos en el trabajo, mensajes a amigos que hacía semanas no me escribían. No recibí muchas respuestas. La mayoría habían elegido bando, y yo no podía reprocharlo. Cada vez que alguien me contestaba con distancia o evitaba invitarme a alguna reunión, sabía que no era por crueldad, era por incomodidad. Me volví la persona que nadie quiere tener cerca cuando el tema es delicado. Nadie sabe bien qué decirte, nadie quiere parecer que te aprueba, y nadie quiere que le cuentes tu versión porque ya se quedaron con la otra. Lo más duro fue darme cuenta de que ni siquiera podía defenderme. Porque no había nada que decir. Lo hice, cometí el error, mentí, lo sostuve, y cuando me tocó enfrentar las consecuencias, llegué tarde. Así que agaché la cabeza y seguí, porque no había otra cosa que hacer. Una tarde, mientras revisaba viejas carpetas del ordenador, encontré un video de un viaje que hicimos hace 2 años. Fue un fin de semana en Bilbao, en un hotel pequeño, sin demasiados lujos. Habíamos discutido días antes, y ese viaje fue como un intento por reconectar. En el video se nos ve caminando por la playa, riendo como adolescentes, él haciéndome preguntas tontas mientras yo intentaba grabar el mar. Lo vi entero, sin llorar, solo con una sensación de pérdida que no se puede traducir a palabras. No era nostalgia, era conciencia. Saber que estuve ahí, que tuve algo bueno, y que por decisión propia lo dejé romperse. Apagué el ordenador, cerré la habitación y decidí no volver a ver ese archivo nunca más. A nivel práctico, mi vida siguió. Conseguí mudarme a un piso más pequeño, en un barrio tranquilo, sin muchas complicaciones. Lo elegí por precio y por distancia al trabajo, no por gusto. No tenía muchas opciones. Vendí algunos muebles, regalé otros, y comencé una rutina nueva. Los fines de semana los pasaba sola, a veces limpiando compulsivamente, otras veces sin levantarme del sofá. La familia seguía ahí, pero todo había cambiado. Mis padres me hablaban con tono neutro, mis sobrinos apenas me miraban, y mi hermana solo me escribía por obligación. Agradecía el silencio, porque cualquier intento de acercamiento me habría hecho sentir aún más culpable. Lo acepté. Era el precio. Un día, ya casi cerrando el mes, recibí un correo de Daniel. Era escueto, directo. Me confirmaba que el piso había sido vendido y que la transferencia ya se había hecho a nuestras cuentas. Me deseaba suerte. Nada más. Ni una línea extra. Ni un me alegro por ti ni una pregunta. Cerré el correo y lo borré. Lo había escrito como si fuera un trámite más, y supongo que para él lo era. Ya no éramos nada. Solo 2 nombres en un documento que ya no tiene vigencia. En algún momento pensé en buscar a Hugo. No por volver, ni por empezar algo nuevo. Solo para cerrar también ese círculo. Pero no lo hice. No porque tuviera miedo, sino porque entendí que ni siquiera valía la pena. Él había sido un error, un escape, un impulso mal gestionado. No había nada que recuperar ahí. Ni siquiera había algo que reclamar. No me debía nada, y yo tampoco le debía nada a él. Lo dejé pasar. Y no lo pensé más. A veces, cuando bajo al supermercado o salgo a caminar por el parque,
Veo parejas discutiendo, riendo, calladas en bancos o agarradas de la mano. No me da envidia. No siento deseo de tener eso otra vez. Solo pienso en cómo uno puede pasar de compartir todo a convertirse en alguien que solo existe en recuerdos mal archivados. Nadie te prepara para eso. Nadie te dice que perder un vínculo no duele más por lo que se rompe, sino por todo lo que ya no vas a volver a ser, ni siquiera contigo misma. No busqué consuelo en otras personas. No quise meterme en aplicaciones ni forzar amistades. Empecé a leer más, a dormir menos, a aprender a estar sola sin que eso me pesara tanto. Me costó, y todavía me cuesta. Pero estoy aquí. No mejor, no peor. Distinta. Aprendí que el daño que uno causa no desaparece aunque lo reconozcas. Aprendí que perdonarte a ti misma es más difícil que esperar que alguien lo haga por ti. Aprendí que perder a alguien por una decisión que tú tomaste no se arregla con palabras, ni con gestos, ni con excusas. Daniel no volvió a escribir. No preguntó cómo estoy ni si me arrepiento. Y no lo culpo. Supongo que él también tuvo que hacer su propio proceso. Tal vez rehizo su vida, tal vez sigue solo, tal vez encontró a alguien que no le mienta. Ojalá. Lo digo sin rencor. Porque a pesar de todo, sigo creyendo que fue el mejor hombre que tuve al lado. Y que si un día vuelve a pasar por delante mío, no me detendré a pedirle perdón, ni a recordar lo que fuimos. Solo le diré gracias. Porque de todas las cosas que hice mal, la mejor fue haberlo tenido. Y la peor, no haber sabido cuidarlo. Si alguien me preguntara hoy qué aprendí de todo esto, no respondería con grandes frases. Solo diría que todo lo que haces tiene una factura, y que tarde o temprano alguien la cobra. Y a veces, cuando la pagas, ya no queda nada que recuperar. Pero incluso entonces, puedes aprender a seguir. No por redención, ni por orgullo. Solo porque la vida no te espera, y si no te mueves, te quedas atrás con todo lo que perdiste.